Fray Felipe. El capitán Ramón regresa furioso al fuerte. Debo castigar a Lolita, a su familia y al zorro por sus insultos, piensa. Quiero escribir una carta al gobernador. Don Carlos Pulido es amigo del zorro. Ayuda y protege a este bandido. Son unos traidores. Así que escribe una carta al gobernador en la que poco más o menos dice así. No puedo decirle que tengo al zorro en mi poder, pero es que las circunstancias son especiales. El señor zorro no está solo. En el vecindario le albergan y le dan comida y bebida, y sin lugar a dudas caballos frescos de repuesto. El otro día el zorro estaba en la hacienda de don Carlos Pulido, un caballero conocido por su hostilidad hacia usted. Allí me dirijo con mis hombres para capturarle, cuando en el salón de la casa de don Carlos aparece y me ataca hiriéndome en un hombro y a continuación desaparece. Por añadidura, don Carlos me trata con escaso respeto y la señorita Lolita no esconde su admiración por él. También tengo datos referentes a una rica familia de la vecindad, con escasa lealtad hacia usted, pero no puedo desvelar el nombre por escrito. Con profundo respeto, Ramón, comandante y capitán del fuerte, Reina de los Ángeles. A continuación, envía la carta al gobernador mientras en voz alta dice: «Quiero ver a la familia Pulido en la prisión». Una voz a su espalda repite: «Quiero verte a ti en la prisión». Sorprendido, el capitán Ramón se vuelve y ve al zorro que le dice: «Eres un villano. Lucha contra mí, pero deja en paz a la familia Pulido». El capitán se dirige hacia la puerta y grita: «¡Sargento, sargento! ¡Ayuda! ¡El zorro está aquí!». Pero cuando se vuelve, la estancia está vacía. «Aquí estoy, capitán», dice el sargento González. «Coja a sus hombres y busque al zorro. No debe estar lejos. Debemos capturarle». Los soldados siguen los pasos del zorro, pero la noche es oscura y es difícil seguirle, porque su caballo es muy rápido. Pronto la luna aparece y el zorro sabe que esto convierte su fuga más difícil. 3 millas más lejos, sobre una pequeña colina, hay una hacienda regalada a la misión de San Gabriel por un caballero fallecido sin descendencia. El gobernador intenta tomarla para el Estado, pero no lo consigue. Los franciscanos de la misión protegen su propiedad con determinación. Al cargo de esta hacienda está un fraile llamado Felipe, miembro de la orden. González sabe que las huellas del zorro se dirigen a esta hacienda. Desmonta e inspecciona las huellas del polvoriento camino, pero no está seguro si conducen a la casa o no. Da rápidas órdenes. La mitad de los hombres permanecen con su sargento y los demás se dispersan de manera que puedan rodear la casa, registrar las cabañas de los nativos y los graneros. Entonces llama a la puerta con la empuñadura de su espada. Poco después, la puerta se abre. Aparece Fray Felipe con una vela en la mano. ¿Qué es este ruido?, pregunta con su voz profunda. «Estamos buscando al zorro, fray». ¿Y espera encontrarle en mi casa? «¿Sabe si está por los alrededores?» No. «Estoy seguro de que sí». Sé que ayuda a los oprimidos y que castiga a los que cometen sacrilegio y que azota a los que pegan a los indios. «Eres muy atrevido con tus palabras, fray». Está en mi naturaleza decir la verdad, soldado. «Vas a tener dificultades con la autoridad, franciscano». No temo a los políticos, soldado. «No me gusta el tono de tus palabras, fray. Vamos a registrar la casa. ¿Tienes algo que esconder?» Conociendo la identidad de mis visitantes, creo que debo esconder las jarras de vino. Fray Felipe protesta por la intromisión mientras el sargento y sus hombres registran la casa. De un rincón de la estancia aparece un hombre. «¿Qué ven mis ojos, si es mi amigo, don Diego? ¿Usted aquí?», dice González con voz entrecortada. Vengo de mi hacienda y estoy aquí pasando la noche en la misión con mi amigo Fray Felipe, que me conoce desde la infancia. Corren tiempos turbulentos y pienso que aquí al menos, en esta hacienda apartada un tanto del camino, puedo encontrar paz y tranquilidad. Pero parece que no es así». «Don Diego, usted es un buen amigo y un verdadero caballero. Dígame,
¿Sabe si está por aquí el señor Zorro? No. Si le encuentran, dígamelo. Después de tantas fatigas, usted y sus hombres estarán cansados. Fray Felipe quizá puede ofrecerles un trago de vino. Uno de los hombres de González entra y dice que los graneros y cabañas están registrados, también los establos. No hay rastro del zorro. Fray Felipe sirve el vino con desgana. Está claro que lo hace por deseo de don Diego. Después de beber el vino, el sargento dice: «No siento especial simpatía por usted, fray, pero gracias por el vino, que es excelente. Debemos continuar nuestro camino. El deber de un soldado nunca llega a su fin». A la mañana siguiente, los hombres del sargento González regresan al fuerte. Están cansados y hambrientos, y el zorro todavía está en libertad. 2 días después, por la mañana, hay mucha gente en el fuerte. Don Diego se encuentra allí también y pregunta: ¿Qué sucede? Este viejo fraile es un ladrón. Debe ser castigado. Responde el magistrado. El fraile está de pie, encadenado delante del magistrado. No soy un ladrón. Soy solamente un pobre monje. Declara el fraile. Es imposible. Declara don Diego. Fray Felipe es un hombre honesto. Le conozco desde hace tiempo. Usted se equivoca, Asegura el magistrado mientras llama a los soldados diciendo: dadle 15 latigazos. Los soldados azotan al monje hasta que el anciano cae al suelo. Don Diego está furioso, pues Fray Felipe es su amigo. Lleno de furia, don Diego Vega regresa a su casa. Enviadme a Bernardo, Dice a su despensero. Bernardo es un sirviente nativo sordomudo al que don Diego trata de una manera peculiar. Bernardo, eres una joya. Le dice don Diego. No puedes oír ni hablar, y tampoco sabes leer ni escribir. Eres la única persona en el mundo con quien puedo hablar sin temor a las réplicas. Bernardo sacude la cabeza haciendo ver que entiende. Siempre sacude la cabeza de ese modo cuando los labios de don Diego cesan de moverse. Son tiempos turbulentos, Bernardo. Continúa don Diego. No se encuentra lugar donde poder meditar. Incluso, a casa de Fray Felipe, hace 2 noches llega un sargento aporreando la puerta con los nervios rotos, y los azotes al pobre Fray Felipe. Espero que este señor zorro, que castiga a los que cometen injusticias, va a oír hablar de este asunto, a ver si se decide a actuar. Bernardo sacude la cabeza de nuevo. Bernardo, vamos a salir de este pueblo unos cuantos días. Voy a la hacienda de mi padre. Debo decirle que no voy a casarme todavía. Espero su indulgencia. Bernardo vuelve a sacudir la cabeza. Sabe que cuando don Diego le habla largo rato, a continuación hay siempre un largo viaje. A Bernardo esto le gusta. Le gusta viajar a la hacienda del padre de don Diego, porque siempre le tratan con amabilidad. Poco tiempo después se ponen de camino. Bernardo va sobre una mula a poca distancia detrás de don Diego. Durante el camino se encuentran con una pequeña carreta. Junto a ella caminan 2 franciscanos y en ella va Fray Felipe, intentando esconder gemidos de dolor. Don Diego desmonta y se dirige hacia Fray Felipe. Mi pobre amigo, Dice. Este es otro ejemplo de injusticia. Le contesta Fray Felipe. Durante 20 años, gracias a nuestro trabajo, las misiones crecen y prosperan. El bendito Fray Junípero Serra, hace un siglo, cuando nadie quiere venir aquí por miedo, viene el primero a estas tierras y en San Diego de Alcalá construye la primera de un gran número de misiones. Nuestro pecado es que prosperamos. Nosotros hacemos el trabajo y ellos quieren llevarse los beneficios. Primero nos quitan nuestras tierras, tierras que cultivamos y que convertimos en jardines. Nos roban todo estos militares, y no contentos con eso ahora nos persiguen. El destino de las misiones es desaparecer, caballero, pero no podemos hacer nada sino resignarnos. ¿cómo puedo ayudarle, Fray Felipe? Replica don Diego. Con su simpatía y solidaridad, ya me ayuda, amigo mío. Esto vale su peso en piedras preciosas.
¿A dónde se dirige? pregunta Fray Felipe. Voy a la hacienda de mi padre, buen amigo. Debo pedirle indulgencia y perdón. Me ordena tomar esposa, pero la verdad lo encuentro una tarea difícil. Eso debe ser una tarea fácil para un Vega. Cualquier señorita debe sentirse orgullosa de llevar ese apellido. Yo espero casarme con la señorita Lolita Pulido, pero a ella le gustan los hombres de acción, con energía, y no como yo. Muestre su corazón y diga que va a ser un esposo perfecto. Con esto, caballero, puede obtener resultados sorprendentes. Poco después, don Diego llega a la hacienda de su padre. Buenas tardes, hijo mío. Le dice su padre, don Alejandro Vega. Estoy muy contento de verte. Ven y dame noticias de Lolita. ¿Quiere casarse contigo? Lolita. Me gusta la hija de don Carlos, pero a ella le gustan solamente los hombres románticos. ¿Qué puedo hacer? Dice don Diego. A las jóvenes les gustan los hombres valientes y románticos. Debes hablarle de amor. Debes tocar la guitarra bajo su balcón. Las mujeres adoran las flores y las canciones de amor. Eso es lo que hacen los hombres románticos. Explica don Alejandro a su hijo. Pero eso es ridículo. Yo no quiero hacer esas tonterías. Al menos inténtalo. Lolita es una joven encantadora. Añade el padre de don Diego. Ya tengo suficientes problemas en mi vida. Esto es muy complicado. Deseo descansar y meditar. Dice don Diego. Los Vengadores. Al caer la tarde, el magistrado y sus amigos están en la taberna. Hablan del viejo fraile y se ríen de él. ¿Por qué os reís? Pregunta una misteriosa voz. El magistrado y sus amigos miran hacia la puerta. El zorro está allí, mirando al magistrado. Lleva una pistola en una mano y una espada en la otra. Estoy aquí para castigarte, magistrado. Sabes muy bien que Fray Felipe no es un ladrón. Soy un magistrado muy importante. No me gustan los monjes porque son tus amigos, zorro. El zorro da un látigo a uno de los amigos del juez, diciendo: Y ahora da 15 latigazos a este corrupto magistrado. «Pero no puedo hacer una cosa semejante», exclama el hombre. Azótale o te azoto yo a ti. Entonces el hombre azota al magistrado. Después del castigo, el magistrado cae al suelo. Así es como yo castigo a la gente perversa, dice el zorro. Al día siguiente, el país entero habla del castigo. Un grupo de jóvenes decide ayudar al capitán Ramón y capturar al zorro. Buscan en las colinas, en los valles y por la tarde se acercan a la hacienda de don Alejandro Vega. ¿Qué queréis? Pregunta don Alejandro sorprendido. Estamos buscando al zorro. Queremos la recompensa, pero es tarde y tenemos hambre. ¿Podemos comer? Claro que sí. Pongan las armas junto a la puerta y vengan conmigo. Tomen asiento. Pueden tomar estas tartas y este vino. Don Alejandro, don Diego y los jóvenes charlan animadamente, pero a las 9 de la noche, don Diego se levanta para ir a dormir. Son solamente las 9, hijo mío. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Estoy cansado, padre. ¿Cansado? Siempre estás cansado. Mira a estos jóvenes. Eres joven, pero siempre estás cansado. Sí, padre. Tenéis razón. Buenas noches a todos. Los demás comen, beben y cantan. Hacia la medianoche, un hombre enmascarado aparece en la puerta. «¡Mirad! ¡Es el zorro!», dice uno de los jóvenes. «¡El zorro! ¡El bandido!», exclaman todos. Sí, soy el zorro, pero no soy un bandido. Tengo principios y lucho por ellos. En California tenemos hombres corruptos que se dedican a la política, magistrados crueles y gente perversa. Yo quiero cambiar estas cosas. Lucho para ayudar a los pobres, a los nativos y a los frailes. ¿Y vosotros, por qué lucháis? «Nosotros también les queremos ayudar», exclama uno. Tenemos ideas parecidas, dice otro. Entonces luchad conmigo.
Luchamos por la misma causa. ¿Pero quién es usted? ¿Dónde vive? Le pregunta un joven. No puedo decir nada. Es un secreto. Los jóvenes exclaman. Sí, queremos luchar con usted. Queremos justicia en California. Somos los Vengadores. Sí, sí, somos los Vengadores, exclaman los jóvenes. Entonces, luchemos juntos, exclama el zorro. Y dicho esto, se va de la estancia y desaparece en la noche. La evasión. El gobernador de California está aquí hoy, dice el sargento González. Bien, dice el capitán Ramón. Tengo que hablar con él. Buenos días, capitán Ramón, dice el gobernador. Tengo su carta. Le agradezco la información acerca de la familia Pulido. Son los amigos del zorro. Son traidores y peligrosos. Debemos encarcelarles y matarles. ¡Qué buena idea! Mis soldados pueden arrestarles hoy, dice el capitán. Un grupo de soldados se dirige a la hacienda de la familia Pulido. Arrestan a don Carlos, a doña Catalina y a Lolita y les conducen a la prisión. Don Carlos está furioso. Las dos mujeres lloran. Cuando don Diego se entera de la noticia, se dirige a casa del gobernador y le pregunta por qué sus amigos están encarcelados. El gobernador responde: Son amigos del zorro. Le ayudan y le protegen. Son traidores. No puedo creerlo. Les conozco. Son gente honrada. No ayudan a los bandidos, dice don Diego. Está usted equivocado, don Diego. Deben ser castigados. El castigo para los traidores es la muerte, exclama el gobernador. Por todo el pueblo se comenta esta nueva injusticia que llega hasta oídos del zorro. El zorro decide entonces enviar un mensaje a los Vengadores. El mensaje dice lo siguiente: Debemos encontrarnos a medianoche en el lago. Traed las espadas y las pistolas. Pasad la voz. A medianoche, el zorro y los Vengadores se encuentran en el lago. Cada Vengador lleva una máscara negra sobre la cara. El zorro les dice: Estamos aquí para rescatar a don Carlos y a su familia, pues son inocentes. Debemos penetrar en el fuerte, desarmar a los guardias y liberarles. Y además, debemos hacerlo en silencio. Francisco, tú llevas a don Carlos al pueblo de Pala. José, tú a doña Catalina a la hacienda de Los Vega. Y yo llevo a Lolita con Fray Felipe. Deben permanecer escondidos durante algunos días. El zorro y los Vengadores penetran en la prisión, sorprenden a los guardias y rescatan a la familia Pulido. Don Carlos y doña Catalina llegan a su destino. Los soldados persiguen al zorro y a Lolita en la noche, mientras la luna se alza por detrás de las colinas, pero el caballo del zorro es muy rápido. Con la señorita sentada a la grupa del caballo delante de él, piensa que debe conducirla a un lugar seguro, no solo porque es la mujer que ama, sino también porque él no es la clase de hombre que permite a un prisionero, por él rescatado, ser vuelto a capturar. Galopa y galopa bajo la luz de la luna, hasta ver a lo lejos la misión de San Gabriel. El zorro llega por fin a casa de Fray Felipe y le dice: Fray Felipe, ¿puede usted proteger y esconder a Lolita por unos días? Su vida está en peligro. Sí, por supuesto, contesta Fray Felipe. El zorro da un beso a la joven y le murmura al oído: No olvides que te amo. Y vuelve a marcharse al galope en la oscuridad de la noche. El hombre enmascarado. Los soldados persiguen al zorro durante toda la noche, pero no consiguen capturarle. La noche siguiente, el zorro entra en silencio en la casa del gobernador. Desea hablar con él y con el capitán Ramón. Los dos hombres están sentados junto al fuego. El zorro entra y dice: No os mováis y no hagáis ruido. Quiero hablar con vosotros. Tiene una pistola en la mano y una espada en la otra. Zorro, ¿por qué estás aquí? Exclama el gobernador.
¡Es usted hombre muerto!, exclama el capitán Ramón. Estoy aquí para defender la justicia y saber la verdad. Gobernador, ¿por qué desea castigar a la familia Pulido? Son traidores. Son sus amigos. Le ayudan. Sus amigos son mis enemigos, dice el gobernador. No son traidores. No me ayudan y no son mis amigos, contesta el zorro. Esta carta les acusa. Puede leerla, dice el gobernador. El zorro lee la carta y dice: Capitán, es usted un mentiroso y estoy aquí para castigarle. Cuente ahora mismo la verdad al gobernador acerca de la familia Pulido. El zorro apunta su pistola sobre la cabeza del capitán Ramón diciendo: Cuenta la verdad al gobernador o disparo. El capitán no dice una palabra. Está pálido. Cuenta la verdad, mentiroso. Vuelve a repetir el zorro. Pues bien, sí, es exacto. La carta no dice la verdad. Esto es terrible, dice el gobernador. Es usted un mentiroso y no puede ser el capitán del fuerte. En este momento el capitán desenfunda su espada e intenta herir al zorro a traición. Luchan durante un largo rato. Finalmente el zorro mata al capitán Ramón. El capitán está muerto, dice el zorro al gobernador. Fuera hay soldados por todas partes. Quieren capturar al zorro. También está Lolita montada sobre un caballo. El zorro la llama. Lolita, ven conmigo. Podemos refugiarnos en la taberna. Esta vez sí que va a ser difícil salvarnos. Hay soldados por todas partes. Soy feliz por estar contigo, zorro, dice Lolita. No tengo miedo. Se dirigen a caballo hacia la taberna y consiguen esconderse en ella. Los soldados intentan tirar abajo la puerta. El zorro está dispuesto a luchar. De repente, los Vengadores llegan para rescatar al zorro y a Lolita, refugiados dentro de la taberna. Quieren hablar con el gobernador, explicarle toda la verdad, la historia del zorro, el justiciero enmascarado que protege a los débiles. Tras largas negociaciones, consiguen finalmente convencer al gobernador de la inocencia del zorro. Lolita y el zorro salen finalmente de la taberna. Son libres. Todo el mundo está contento y alegre. El gobernador exclama: Ahora que eres libre, muéstranos tu cara. ¡Sí, sí!, exclama la gente. ¡Quítate la máscara, zorro! ¡Queremos ver tu cara! Entonces, el zorro se quita la máscara ante el asombro general. ¡Pero si es don Diego Vega!, exclama el gordo sargento González. ¡Es increíble!, Mi hijo don Diego, exclama don Alejandro. No lo puedo creer. ¿Será posible? Lolita le mira y dice: ¿Es esto verdad o es un sueño? Usted, don Diego, usted es el zorro. ¿El zorro o don Diego? ¿Qué más da? Le dice mirándola tiernamente mientras le rodea el talle con su mano. Lo único que realmente me interesa es ser tu esposo, amor mío.